Viniendo a su patria, empezó a enseñarle al pueblo en su sinagoga, y quedando maravillados, decían: Su madre no se llama María. ¿No son sus hermanos Santiago, Simón, José y Judas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo: Solo en su patria y en su casa un profeta carece de prestigio. Y no hizo ahí muchos milagros, a causa de su falta de fe. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llega a Galilea, llega a Nazaret para enseñar en la sinagoga. ¿Y qué sucede? Pues que ahí se va a reunir con todos sus amigos de la niñez, de la juventud. Nos podemos imaginar a un Jesús que ha empezado su ministerio. Podemos imaginarnos desde los 30 años hasta los 33, los 34. La realidad es que no sabemos exactamente. Se han manejado algunos números acomodaticios dentro de la iglesia, diciendo que si en aquel entonces la plenitud del hombre eran 66 años, ¿verdad? Y eso pues no necesariamente, porque habla el propio Salmo de los 70 y los 80 años. Si la vejez eran los 66, entonces la plenitud era la mitad. Entonces supuestamente Cristo tendría que haber muerto de 33, aunque estudios arqueológicos y demás nos podrían mostrar que probablemente haya muerto entre los 33 y los 37. Eso es acomodaticio y eso no es realmente lo más importante. De hecho, no tenemos ni Sagrada Escritura ni datos patrísticos para estar seguros de esto. Es decir, la tradición. Pero la cuestión es que nos imaginamos a un hombre al menos de 30 años, que ha vivido 30 años en medio de este lugar, y que de pronto se ha ido y ha regresado, siendo todavía el hijo del carpintero, el hijo de la misma mujer María que vive entre nosotros, y no le quieren creer. Por eso la pregunta de ellos, escépticos, ¿de dónde saca este al que conocemos también la sabiduría y los poderes milagrosos? Porque nunca los dijo, nunca se fue a estudiar, nunca supimos. Era un muchacho normal, perfectamente normal, que nunca había hecho nada extraordinario a los ojos de los demás. Porque como el propio Señor nos lo revela en el Evangelio de San Juan, ahí en las bodas de Caná: todavía no ha llegado mi hora. La Virgen adelanta la hora del Hijo. Pero anteriormente no había hecho nada extraordinario, no había hecho ningún milagro. Y vienen esas preguntas: ¿no es este el hijo del carpintero? No lo sabían. Ciertamente es el hijo legal del carpintero, de José. ¿No se llama María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y aquí me detengo un momento, que es muy necesario, especialmente para todos mis hermanos, particularmente aquellos que no conocen mucho de tradición ni de teología. Algunos hermanos nuestros, sobre todo protestantes, que atacan a la Virgen, la virginidad de la Madre de Cristo, nos dicen: mira, ahí está en tu Biblia escrito que tenía hermanos, con Santiago, José, Simón y Judas, y que tenía otras hermanas que no se dice cuáles son sus nombres, pero la Virgen tuvo muchos hijos. Y no era así, no fue así. No tuvo más hijos del vientre de la Virgen María que el propio Jesús. Pero entonces, ¿por qué afirma, y no puede haber equivocación en la Sagrada Escritura, por qué afirma sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso eran hermanos de José y no eran hijos de María? Podría ser una posibilidad. Pero hay otra posibilidad más sencilla, y la posibilidad más sencilla es el uso de la lengua. Fíjense, para que en el tiempo de Jesús, en hebreo, para que nosotros llamáramos a un hermano, decíamos aj. Si quería llamarle a un primo, la palabra es aj.
Y si quería decirle a un tío, la palabra es aj. Y si quería decirle a un pariente mío, también la palabra es aj. Y si la quería llamar a alguien que fuera de mi mismo apellido, la palabra es aj. Es una sola palabra. De forma tal que si yo digo aj, no puedo saber si me estoy refiriendo a mi hermano, a mi tío, a mi primo, ¿a quién? Al pariente, o inclusive al israelita de mi misma tribu. Aj. Así que esta parte no prueba de ninguna forma que la Virgen haya quedado embarazada después de haber dado a luz a Jesús. Ciertamente antes no podía. ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? Lo mismo se dice, ¿va? ¿De dónde ha sacado todas estas cosas? Se negaban a creer en él. Y al no creer en él, Jesús dice, un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. En el Evangelio de San Marcos, la palabra que Marcos usa es extraordinaria, adínatos. Es decir, no tuvo fuerza para poder hacer ningún milagro. Y yo la primera vez que lo leí en griego, porque la verdad no se dice tal cual, simplemente dice no pudo hacer, pero no se sabe por qué no pudo. Y cuando ya dice la palabra adínatos, no tenía la fuerza para hacerlo. Es increíble. Es como preguntarse, bueno, entonces Dios hubo un lugar en donde no tenía fuerza para actuar. No es eso, la fuerza de Dios es infinita, es eterna, es omnipotente. Lo único que sucede es que Dios no nos va a quitar la libertad. Y el conducto para que el dedo de Dios actúe en nuestro mundo es nuestra fe. Si nosotros le pedimos a Dios con fe y creemos que verdaderamente las cosas van a suceder, las cosas están hechas si son de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque es a través de nuestra fe que el dedo de Dios opera. Dios les bendiga, hermanos.